Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. ¿Les suena la frase? Seguro que la han escuchado en multitud de películas. En Estados Unidos, cuando la policía detiene a alguien, el agente siempre pronuncia la misma declaración. Así sonaba, por ejemplo, en Presunto Inocente, la película de Alan J. Pakula, en la que Harrison Ford, como el ayudante del fiscal Rosad Savage, es detenido acusado de haber asesinado a Catherine Polamis. Rosad Savage queda detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su... ¡Cariño! Tiene derecho a hablar con un abogado ya que él esté presente cuando sea interrogado. ¡Bárbara! Si no puede pagar un abogado y así lo desea, le será asignado un oficio que le representará en los interrogatorios. Puede negarse a contestar las preguntas que necesite. Pero aunque la escuchemos siempre en el cine, esta no es una frase de película, sino de la realidad. Es la advertencia Miranda, una regla que fue establecida en 1966 después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolviera, en el caso Miranda contra Arizona, que la confesión realizada a la policía por el acusado, Ernesto Arturo Miranda, arrestado por secuestro y violación, no era admisible como prueba debido a que no había sido debidamente informado de que tenía derecho a guardar silencio, a contar con la asistencia de un abogado y de que cualquier cosa que dijera podría ser utilizada en un juicio como prueba en su contra. Fue condenado porque en el juicio celebrado en 1963 el fiscal ofreció como prueba únicamente esta confesión. Tras años más tarde, ganó el recurso presentado ante la Corte Suprema argumentando que había sido intimidado durante su interrogatorio y que no había contado con asistencia letrada. La sentencia fue revocada, aunque más tarde sería condenado a 11 años en otro juicio porque se presentaron otras pruebas y se contó con testigos que declararon en su contra. El caso es que la advertencia Miranda quedó establecida como procedimiento policial de rutina para evitar la violación del derecho constitucional a no autoincriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Paradojas del destino, años más tarde, cuando Miranda fue asesinado en una pelea con navajas, a su homicida se le leyeron los derechos Miranda, los cuales invocó para no tener que declarar. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja matando esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas. Esperemos que ninguno de ustedes se encuentre con la de tener que escuchar que tiene derecho a un abogado de oficio. ¿Pero qué es el turno de oficio? ¿Cómo funciona en España? ¿Qué abogados forman parte del mismo? Adriana Delgado es abogada, es socia del despacho Lacazzi y Delgado y forma parte del turno de oficio, por lo que en muchas ocasiones presta asistencia letrada a detenidos que se ven en esa circunstancia. Adriana, muy buenos días. Buenos días, Javier. Cuéntanos, ¿qué es el turno de oficio? Bueno, el turno de oficio, más bien la justicia gratuita, es un servicio público que prestamos los abogados adscritos al turno de oficio, que en España somos 46.000 abogados los que estamos adscritos, para que el ciudadano pueda recabar el principio de igualdad ante la ley del artículo 14 de la Constitución española y la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española. ¿Se exige una antigüedad mínima de ejercicio de la abogacía para poder formar parte del turno de oficio? Sí, por supuesto. Eso es una pregunta frecuente de ciudadanos, si es que le va a asistir un recién licenciado, y eso no es así. Precisamente los abogados que tienen más experiencia son los del turno de oficio, porque están todos los días en los juzgados y porque además para poder darse de alta en este turno de oficio, incluso en los turnos que son generales, se requiere un tiempo mínimo de ejercicio, además de la formación. ¿Recurren a usted en muchas ocasiones para este tipo de casos? En turno de oficio, sí, la verdad que se presta un servicio bastante frecuente a través del turno de oficio. Como digo, nosotros trabajamos tanto con el cliente particular, el Lacazzi Delgado, y concretamente por esta responsabilidad social también ejercemos a través del turno de oficio, y sobre todo es muy frecuente en asuntos de violencia sobre la mujer,
que además, pues por ser víctima de violencia sobre la mujer, pues le asiste este derecho. También es muy frecuente en el caso de los trabajadores para defender sus derechos laborales y la verdad que sí que es un servicio bastante asiduo, además que existe un servicio de orientación jurídica general que es previo a que se te designe un letrado de oficio, que también puede acceder al mismo el ciudadano. En Estados Unidos ya hemos visto que la advertencia Miranda obliga a la policía en el momento de la detención a leer sus derechos al arrestado. ¿En España se hace algo similar? Sí, por supuesto. Cuando una persona, yo concretamente, que ejerzo en el turno de penal, ¿no? Además de otros turnos, pero refiriéndonos a la materia penal, cuando una persona es detenida, le tienen que leer sus derechos, por supuesto, en el momento de la detención y cuando le asiste su letrado delante de su letrado. Igualmente, se le vuelven a leer los derechos cuando presta declaración en sede judicial. ¿En nuestro país tiene validez una confesión que se ha hecho sin la presencia del abogado del detenido? Suele suceder, Javier, que a veces los atestados policiales o de la Guardia Civil recogen declaraciones autoinculpatorias de las personas que están detenidas. Pero claro, estas declaraciones muchas veces se hacen sin la presencia del abogado en el momento de la detención. Tiene que estar el letrado en la lectura de derechos. Lo que suelen alegar es que se trata de una manifestación que hace la persona que se detiene de manera espontánea, pero evidentemente este tipo de declaración pues no tiene todas las garantías. Pero puede ser considerada en un juicio. La parte contraria puede presentarla, pero si él se autoinculpó en el momento de la detención, ¿el juez puede aceptar como prueba esa declaración? Bueno, cuando me he encontrado con esta situación en sala y efectivamente se ha hecho una manifestación en ese sentido, pues la he rebatido exactamente pues como estoy comentando ahora, que esa manifestación se ha hecho sin que estuviera su abogado delante, pues para que pueda ser a lo mejor un indicio que valore el juez, pero limitado, ¿no? En la medida que no se ha prestado con todas las garantías. Además, los atestados policiales también se pueden impugnar, por cierto. El artículo 24 de la Constitución, al que ya nos hemos referido antes, también dice: todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. ¿Quiere eso decir que nadie está obligado a confesarse como culpable? Exactamente eso, Javier. ¿Pero eso quiere decir entonces que un detenido tiene derecho a mentir? Tiene derecho a mentir, efectivamente. Los testigos deben decir verdad, pero una persona que está en esa condición de denunciado, investigado, acusado, tiene ese derecho primero a no declarar y en caso de que declare puede no confesarse culpable. Es decir, que si cualquiera cometemos un delito, hemos de negarlo. Sí, por supuesto. Y entonces, en el caso, ya será nuestro abogado quien se encargue. Que damos a nuestros clientes, sean particulares o del turno de oficio, claro, efectivamente. ¿Ustedes le preguntan al acusado si realmente lo hizo? ¿O es igual saber si realmente es culpable o inocente? ¿Se ejerce la defensa en función de las pruebas? Sí, yo me inclino más por la segunda opción, efectivamente, sí. Pero, no sé, ¿no pica la curiosidad del letrado saber, pero ¿realmente le mataste? Esa pregunta la hacemos, no sé si exactamente la que me acabas de decir, Javier, pero otras muy, muy similares, pero tengo que reconocer que al abogado también se le miente. También. Y eso los abogados lo saben, claro. Y lo sabemos, efectivamente. Por eso, al final, pues tenemos que basarnos en los temas penales, ¿no? Concretamente en lo que consta en el procedimiento, porque pocas veces se nos dice toda la verdad, que no debería ser así, porque para ejercer una buena defensa, cuanta más información tengamos, pues mejor podremos hacer nuestro trabajo. Es lo que le iba a decir, siempre sería mucho mejor saber exactamente qué ocurrió,
porque incluso aun sabiendo que nuestro cliente es culpable, que ha cometido el crimen, eso nos permitirá articular siempre mejor su defensa, Desde ¿no? luego, y además una estrategia de defensa que se va a mantener a lo largo del procedimiento. Se nos ha dado alguna situación en la que las versiones de nuestro cliente han ido cambiando a lo largo del procedimiento y los indicios incriminatorios que han ido surgiendo, pues han hecho que al final pues nuestro cliente nos dé una versión que no tenía nada que ver con la que nos dio en un principio. Y claro, la estrategia de defensa lógicamente no es la misma. Y lo idóneo es que lo que se defienda en un principio se pueda mantener a lo largo del procedimiento. Dice el saber popular que si soy culpable me conviene un juicio con jurado y si soy inocente me conviene un juicio con un juez profesional. ¿Es eso cierto? Es decir, que siendo culpable es probable que si llevo una buena defensa el jurado me absuelva y en cambio si soy inocente tengo garantizado que realmente me absolverá un juez profesional. Hombre, hay que tener en cuenta que, claro, o sea, el jurado es más manipulable que un juez, eso es lógico, ¿no? A pesar de la criba que se hace para escoger a los miembros del jurado, ¿no? Y que también se cumplan todas las garantías, pero precisamente un abogado no puede ser miembro del jurado, ¿no? Por tener esos conocimientos jurídicos. Entonces, sí, puede ser así, efectivamente, Javier. Claro, los tribunales populares, por tanto, no sé, carecen de esa experiencia jurídica. Serían cuestionables, por tanto, ¿no? Acerca de la validez del veredicto, ¿no? Claro. Hombre, tiene su curso, ¿no? Los procedimientos con tribunal de jurado para, como digo, pues que puedan cumplirse todas las garantías también. Pero, bueno, un jurado, por ejemplo, puede estar condicionado por el juicio mediático, ¿no? Que precisamente suelen llevar acarreado este tipo de causas. Claro, los casos más sonados que salen en los telediarios, lógicamente, deben impactar notablemente a todo el mundo, incluyendo a esas personas que forman parte del jurado. Claro. Por eso que siempre los jueces insistan en cíñanse ustedes a lo que se está diciendo en la sala y estas son las pruebas, lo que está demostrado y lo que no. No se dejen llevar por percepciones más personales, ¿no? Efectivamente, claro. Volvamos al tema del turno de oficio. Cuéntenos cómo es el proceso. ¿A usted quién la avisa? ¿Dónde se persona? ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Bueno, estamos hablando sobre todo del turno penal, ¿no? Que quizás sea el más auténtico en cuanto que, bueno, lo que te da el turno penal es muy complicado adquirirlo con la experiencia privada, ¿no? Porque hay determinados clientes que no te van a llegar de forma particular. Entonces, en el turno penal lo que tienes son las guardias. Son guardias que empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 10 de la noche el día siguiente. Y durante las guardias se realizan las asistencias a los detenidos en los cuarteles de la Guardia Civil o en las comisarías de Policía Nacional y se les asiste en el juzgado también pues para que sean puestos en libertad. Y una vez que termina la guardia, el letrado del turno de oficio queda designado en el procedimiento. Usted está de guardia, está en su casa durmiendo. A las 3 de la mañana suena el teléfono, véngase al juzgado de guardia, que tenemos un detenido que acaba de ser puesto a disposición judicial. Usted se viste, se va al juzgado de guardia, se presenta allí, le dan la referencia de la detención de ese individuo y usted se ve con él. Sí, y dice, hola, bueno, soy tu abogado. Claro, a esas horas quienes llaman son o la comisaría de la Policía Nacional, en el caso de Madrid, o los cuarteles de la Guardia Civil en los pueblos. Y luego ya por la mañana, efectivamente, es el juzgado de guardia. Y sí, te pueden llamar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que sea, y tienes que ir a asistir al detenido, efectivamente. En comisaría, en caso de que sea de madrugada. Claro, sí. Y ya hablar con él. Y a la mañana siguiente se le pondrá a disposición judicial en el juzgado de guardia. Eso es. Lo que ocurre es que se puede dar la situación que comentas, por ejemplo, si se impugna la detención. Si se impugna la detención, lo que se llama habeas corpus, pues porque no se están cumpliendo esas garantías que estamos refiriendo, pues puede haber una vistilla con el juez, el Ministerio Público, etcétera. O sea que todo esto lo estoy comentando en términos generales. ¿Cómo suelen recibirla los detenidos cuando usted dice, soy su abogado del oficio? Pues es curioso porque con respeto. O sea, al letrado, y además al letrado de oficio, diría yo, se le tiene bastante respeto. Y no solamente el detenido, los propios agentes, yo diría que el trato es intachable, la verdad. Porque generalmente se asigna un abogado de oficio a aquella persona que no se puede pagar un abogado privado particular. Claro, sí, y luego
hay situaciones, ¿no?, como estaba comentando, que es más complicado que puedan llegar al despacho, pues hablo, por ejemplo, de casos de toxicomanía, etcétera, ¿no?, pues que suelen ser personas que delinquen con frecuencia, y a pesar de su enfermedad, al abogado se le suele respetar y se le escucha. Es decir, que los abogados de oficio suelen atender casos complicados. ¿Qué tipo de delitos o de acusaciones se encuentran ustedes en el turno de oficio? Son muy frecuentes los hurtos, las lesiones, los delitos contra la seguridad vial, los robos. Hay muchos asuntos de violencia sobre la mujer. Prestamos asistencia tanto a las mujeres, que digo que son beneficiarias de justicia gratuita, es decir, en su caso no tienen que acreditar que no tienen unos recursos económicos, pero también les asistimos a ellos. Hay muchos asuntos de menores también. En el turno de penal, concretamente, son los casos más frecuentes. Luego hay otros turnos que tienen casos también muy asiduos. Pues, por ejemplo, en el turno de civil hay muchos temas de desahucio, muchos temas de familia, divorcios, medidas, etcétera. Nos ha dicho antes que suelen recibirla con mucho respeto los detenidos al abogado de oficio. Pero en casos de estos en los que se encuentra con usted con malotes de verdad, ¿el hecho de que sea mujer puede suponer ser intimidante para usted? El hecho de verse con un agresor violento que ha sido encerrado por violencia de género, por ejemplo. Como digo, resulta sorprendente porque son muy respetuosos, y no solamente, Javier, me refiero a los detenidos, incluso tema de prisiones. Hay un turno, que es el turno penitenciario, y pues las personas que llevan tantos años en prisión, ¿no?, como uno de los últimos asuntos que se me ha designado precisamente por el turno de oficio, pues tienen unos antecedentes penales bastante interesantes, un poco la línea de lo que estamos comentando. Y sin embargo es sorprendente porque te tratan hasta con cariño. ¿Diría usted que en España funciona bien el turno de oficio? Por supuesto, y sobre todo gracias a la labor de los abogados del turno de oficio, aunque hay que reivindicar, sin haberme metido mucho en harina en este aspecto, que nos tienen que pagar mejor, Javier. Pues reclamemos que sean mejor pagados. Adriana Delgado, abogada del despacho Lacaci y Delgado, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Con esto terminamos. Esperamos que les haya gustado. Les deseamos una feliz semana. En el próximo programa buscaremos otros temas. Hoy hemos hablado de cine, de frases de películas y de abogados de oficio. Les dejamos con Pedro Navaja, de la Orquesta Platería. Cuando ríe se ve brillando. A 3 manzanas de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez. Y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida.